Queremos usar el método de la lavadora para determinar el volumen del sólido formado cuando la región delimitada por, y es igual a la raíz cuadrada de xe, y es igual a x al cuarto que gira sobre el eje y sobre el intervalo cerrado de 0 a 1 para x. Debido a que tenemos rotación sobre el eje y, usaremos esta fórmula aquí para determinar el volumen. El volumen es igual a pi multiplicado por la integral de c a d de la raíz cuadrada de la gran RD, y menos el cuadrado de la pequeña RD integrado con respecto a i, donde grande RDI es el radio externo, y pequeña RDI es el radio interno. Debido a que nos estamos integrando con respecto a I, observe cómo tanto el radio interno como el radio externo deben expresarse como funciones de I. Primero veamos la región limitada sobre este intervalo cerrado, y luego determinemos el sólido que se formaría al rotar sobre el eje I. El gráfico verde es y es igual a x al cuarto, y el gráfico azul es y es igual a la raíz cuadrada de x. Observe cómo las dos gráficas se cruzan en el punto 0,0, el origen, así como el punto 1,1. Entonces la región amarilla es la región limitada, y vamos a rotar esta región sobre el eje y aquí. ¿Qué formaría este sólido aquí a la derecha? Nuestro objetivo es encontrar el volumen de este sólido utilizando el método de lavado. Observe cómo cuando x está en el intervalo cerrado de 0 a 1 y también sería el intervalo cerrado de 0 a 1. Eso es importante porque recuerde, nos vamos a integrar con respecto a y. Ahora, para ayudarnos a configurar nuestra integral, siempre es útil dibujar un rectángulo representativo, que es este rectángulo rojo aquí. Cuando se utiliza el método de Visco-Arandela, el rectángulo representativo siempre será perpendicular al eje de rotación. Observe cómo este rectángulo es perpendicular al eje y. Llamamos a esto un rectángulo representativo porque si giramos esto sobre el eje, y nos daría una lavadora de volumen del sólido que se muestra a la derecha. Ahora determinemos la gran RDI y la pequeña RDI. Nuevamente, la gran RDI sería el radio exterior. Entonces, usando nuestro rectángulo que sería la distancia horizontal desde el eje y hasta el punto correspondiente en el gráfico verde, y es igual a x al cuarto. Entonces esta distancia horizontal aquí sería una gran RDI. Entonces, la pequeña RDI sería el radio interno, que sería la distancia desde el eje, y hasta el punto correspondiente en la función azul dada por, y es igual a la raíz cuadrada de x. Por lo tanto esta distancia aquí sería poco RDI. Debido a que estas son distancias horizontales, o x distancias, tendremos que resolver ambas ecuaciones para x para encontrar una gran RDI y pequeña RDI. Primero, encontremos big RDI, que nuevamente controlado por la función y es igual a x al cuarto. Si y es igual a x para el cuarto podemos resolver esto para x tomando la cuarta raíz de ambos lados de la ecuación o tomando la potencia de 1,4 de ambos lados. Entonces x es igual a y elevado a la potencia de 1,4. Entonces esta distancia horizontal controlada por y es igual a x para el cuarto es grande RD, y es igual a y al 1,4. Ahora la pequeña RD está controlada por, y es igual a la raíz cuadrada de x. Aquí, si cuadramos ambos lados de la ecuación, podemos decir que x es igual a y al cuadrado. Lo que significa que esta distancia horizontal controlada por, y es igual a la raíz cuadrada de x, sería la función little r de y es igual a y al cuadrado. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar este volumen. Tendríamos un volumen igual a pi multiplicado por la integral de 0 a 1, recuerde a lo largo del eje y. Porque nos estamos integrando con respecto a y, del cuadrado de la gran RD, y sería y al 1,4 al cuadrado. Menos el cuadrado de la pequeña RD, y que sería y al cuadrado al cuadrado. Di. Ahora que tenemos nuestra integral, evaluemos esto en la diapositiva anterior. Tenemos pi multiplicado por la integral de 0 a 1 de y al 1,4 al cuadrado sería, y al 2,4 y al 1,2, menos, y al segundo cuadrado sería y al cuarto. Ahora encontremos el antiderivado. La integral de y al 1,2 sería, y al 3,2 dividido por 3,2 o 2,3, y al 3,2, luego menos la integral de y al cuarto. Sería y al quinto dividido por 5 o menos 1,5, y al quinto. Ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces, cuando y es igual a 1,
Tenemos 2 3 veces 1 al 3 2 menos 1 5 veces 1 al quinto. Entonces, cuando y es 0, ambos términos serían 0. Tenemos pi veces, esto sería solo 2 3, menos 1 5. El denominador común aquí sería 15. Multiplica 2 3 por 5 5 y multiplica 1 5 por 3 3. Entonces aquí tenemos 10 15 menos 3 15. Entonces tenemos 7 15 veces pi, o 7 pi dividido por 15. Este es el volumen, entonces serían unidades cúbicas. También obtengamos una aproximación decimal. 7 pi dividido por 15. Es aproximadamente 1.4661 unidades cúbicas. Entonces, aquí tenemos el volumen exacto y el volumen aproximado del sólido que se muestra aquí formado al girar esta región amarilla alrededor del eje Y. Espero que hayas encontrado esto útil.